y es para mí una alegría recibir en época navideña y en cualquier época al doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, por favor. Muy bien, Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de cosas que sean interesantes. Bien, como decía Marina, en Navidad, pues sí, hay que regalar pues a la gente que quieres, la gente que aprecia. Regalar por regalar, no. Ni regalar, tampoco es regalar cosas caras, sino demostrarle Pues sí, a la gente o decirle a la persona que quieres y que estimas, pues decírselo. Es un buen momento. Se puede decir todos los días del año, pero bueno, para no ser cansinos, pues yo creo que en Navidad está muy bien. El detalle es el detalle, que se acuerden de ti, ¿no? Y es claro, un detalle y se agradece mucho. Es importante que te apetezca, y entonces tiene tanta satisfacción el que lo recibe como el que lo da, o más el que lo da que lo recibe, porque muchas veces lo importante es eso, acordarte. Bien, hoy vamos a hablar de un tema transparente que es el agua, pero antes quería decir dos o tres noticias. Una es que ha habido un repunte de sarampión, o sea que, ojo, las madres que vacunen a los niños, porque el sarampión puede ser grave y entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Los niños a partir de qué edad? No, eso está en el calendario infantil, está puesto, está estipulado, entonces, pero lo único que hay gente que dice, no, vacunas, tantas vacunas al niño y tal. No, pues hay que vacunar. También hay madres, siguen habiendo madres también antivacunas de niños, y eso es peligroso, porque sí, los demás se vacunan y defienden a los que están vacunados, pero eso no siempre ocurre así. Es decir, que hay uno que se llama vacuna de grupo, pero siempre no es así. Bien, esta semana pasada celebramos el 125 aniversario del Colegio de Médicos, estábamos invitados a la SEM y bueno, pues fue un acto entrañable, se dieron premios a varias, incluso a una emisora, creo que a la COPE, y bueno, estuvo bien, estuvo realmente... Me parece muy bien, porque me gusta mucho, los compañeros de la COPE me gustan mucho. A la Policía Nacional también, en fin, se dieron varios a la Asociación Valenciana de Caridad, en fin... mucha gente a Bacu, que también lo tienes invitado aquí algunas veces, no lo pude saludar. También me alegro mucho. Fernando Moner. Pero bueno, bien, lo importante es el acto, es la conmemoración y es interesante. También estuve en el curso que ya lo he criticado algunas veces, el curso de valoración de discapacidades. Lo explicaba muy bien las técnicas de la consellería, pero en fin, cuando una ley la tienen que explicar, algo no funciona. Yeah. O sea, ahí ya lo siento por ellas, lo siento por la ley y por la gente. Yo creo que eso habrá que simplificarlo. O sea, en aras a ser más justo, lo han complicado, lo han querido hacer tan justo. Y en medicina nunca 2 más 2 son 4. Entonces es imposible ser objetivo. Imposible. Puedes acercarte. Han querido hacer una ley, pero esa ley es bastante compleja. Bueno, ya veremos en qué queda. Y bueno, lo del agua es además una amiga que es muy amiga y farmacéutica, me dijo, oye, ¿por qué no hablas del agua? Y la verdad que tiene razón. Fijaros que el agua era un tema importantísimo en la medicina, sobre todo la del siglo XIX, lo que se llama medicina naturista, donde crecen y salen incluso los balnearios, las aguas que algunas incluso lo ponen en la botella, agua mineral o medicinal. Agua medicinal, es verdad. Pone en las botellas, sí. Y muchas de ellas te pone agua mineral o medicinal. Y luego, claro, el agua es fundamental. Bueno, fijaros si es fundamental, que hay guerras, no hay más que en Israel y Palestina, por los altos del Golán y todo eso, ahí donde estaba el agua. O sea, hay gente que se pelea por el agua. En España tenemos el conflicto de los tránsitos de agua arriba y abajo, si se riega o no se riega. Pero todo eso tiene incluso unas implicaciones, porque, por ejemplo, el regadío intensivo, que nosotros ya hacemos menos, se hace por goteo, hacía que el agua, los acuíferos, se llenaran de nitratos. Los nitratos forman nitrosaminas y producen cáncer, con lo cual la zona, por ejemplo, de Levante era una de las zonas con más cáncer de la península ibérica, porque por el riego intensivo todo eso se ha ido corrigiendo. Había muchas zonas y muchos pueblos donde no se podía beber el agua, porque no se podía beber agua porque estaba cargado de nitratos, ¿no? En algunas incluso tuvieron que poner potabilizadoras a base de ósmosis, y ahora vamos a hablar. Entonces, el agua es una sustancia cristalina, que no tiene que tener muchas partículas en suspensión. Fijaros que en los países subdesarrollados en muchos sitios tienen que beber agua con barro, o sea, agua con barro, agua con parásitos, agua con quistes, o sea, no tienen una potabilización del agua. Muchas enfermedades vienen por el agua, muchas enfermedades parasitarias, muchas muertes de niños por disentería, porque el agua esa estaba contaminada. También pasaba en España, el agua la cogían de cualquier pozo, ese pozo tenía pues salmonela o tifus y se morían. Entonces, que la importancia es importante. Entonces, hoy afortunadamente en casi todos los sitios, hay excepciones, tenemos lo que se llama agua potable,
que no hay que confundirlo con agua corriente. Es decir, que el agua salga por el grifo no significa que sea potable. Normalmente te dicen que es agua potable, pero aquí había algunos sitios que no era potable. De hecho, ya digo, en algunos pueblos y algunos sitios tuvieron que poner plantas donde se hiciera una ósmosis para quitar ese exceso de nitratos. El agua normalmente, por ejemplo, aquí en Valencia se coge por filtración del río, se eliminan las sustancias que están en sedimentación. El paladar humano, si no hay muchas sustancias en sedimentación, no podemos experimentarlo. Es decir, si el agua tiene mucho barro, sí que lo notas en la boca, pero lo demás no lo puedes notar. Claro. Pero sí que podemos notar una cosa, podemos notar el pH. Los hidrogeniones que tiene, el pH no es más la cantidad de hidrogeniones que tiene, el pH va, podemos decir, hasta 15, pero normalmente, ¿cómo es el agua? Neutra, 7. El número 7, eso si alguna gente es muy curiosa, pues lo puede medir con cualquier medidor, incluso de estado de orina. ¿Qué es el número 7? 7 significa que el agua es neutra. pH 7 significa los hidrogeniones es 7. Eso es el agua normal. Entonces, el agua potable o el agua que bebemos, incluso la mineral, pues va desde 6,7, 6,6 a 7 o 7,3 o 8. O sea, varía, oscila. Si sube mucho es alcalina, si baja es más ácida. Por ejemplo, voy a poner... ¿Eso lo percibimos? Sí, lo puedes percibir. Mira, te voy a poner 2 ejemplos para que lo entiendas. Las aguas, por ejemplo, un poquito más ácidas, voy a decir 2 marcas comerciales, sería Bezoya y Lanjarón. Estas no son un poquito más ácidas que otras aguas, que Fombella o que otras aguas, o que el agua del grifo, por ejemplo. Bien, me preguntaban, por ejemplo, la oyente me preguntaba, bueno, me tengo que poner una potabilizadora, me tengo que poner un aparato de ósmosis, ¿en qué consiste eso? Aquí viene el truco. Bueno, si tú tienes agua del grifo y está bien y te gusta, pues no hay demasiado problema. Los sitios donde es más útil utilizar filtros, pues vamos a decirlo claro, la zona del Levante es un sitio importante. ¿Por qué? Primera, porque va muy cargada de cal y segunda, suele llevar en verano bastante cloro. Y en algunos sitios tiene una cantidad, aunque esté dentro de lo permitido, en menos de 50, pues de nitratos. Entonces, en esos casos, pues es conveniente que esa agua filtrarla. Ahora la pregunta es, oiga, yo solo quiero quitarle el gusto al cloro. Para quitarle el gusto al cloro al agua hay 2 métodos, que son bastante, hay muchos, pero los más sencillos, los más baratos. ¿Cuál es? Dejar el agua en una jarra al aire libre o en la nevera abierta, entonces va a perder esa cantidad de cloro. O pasarla, podemos ponerlo en casa, podemos poner un filtro de carbono activado y ese filtro, aparte que le alcalinizará un poquito más el agua, va a quitar el cloro, va a quitar el gusto del cloro. O sea, ya tenemos una cosa barata. Otra persona me puede decir, oiga, yo lo que quiero quitar es un poco la cal, porque me estropea la lavadora, me estropea todo. Bueno, pues simplemente poniendo unos filtros de partículas de sílice a la entrada de la cañería general, pues sería suficiente. Es que usted sabe de todo. Ahora, un filtro de... Es que eso no lo sabe nadie. ¿Cómo que no? ¿Un filtro de qué? De sílice. De sílice. Son unas partículas como unos cristales. Creo que tú tienes una empresa de fontanería aquí que te puede explicar. Sí, la verdad es que sí, la sección Fontaneros, sí, de la que usted es seguidor, por cierto. Te puede explicar eso también, pero bueno, yo quiero explicarlo en plan médico. Porque claro, son distintas cosas. Si simplemente quieres que no tenga tanta cal, que no te estropee la lavadora, porque estás hasta las narices de que se estropee la lavadora y el termo, pues bueno, entonces hay que hacer unos filtros que son muy sencillos, muy baratos, a la entrada o bien de la lavadora o bien a la entrada general de sílice, y entonces el agua no tiene tanta cal. Sí que es cierto que hay unas descalcificadoras de sal. Entonces esto ya es más delicado, se suele hacer para colectividades, pero eso ya requiere una vigilancia porque muchas veces tienen un exceso de sal. Y la gente, como me pasó a mí en una comunidad religiosa, que iba y todo el mundo tenía la tensión alta, y es que el aparato de descalcificación daba el agua con mucha sal. Entonces, claro, le subía la tensión. Entonces, eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Y además, que el agua tenga tanta cal, produce piedras en el riñón, que se ha dicho siempre. Puede producirlo, ¿Sí? puede producirlo, pero en principio no es malo. Es decir, que el organismo que coja cal del agua no es excesivamente malo. Claro, coge cal del agua, de la leche, etcétera, etcétera. Sí que las zonas donde hay no solo cal, sino más sales tipo nitratos, tipo sales, por ejemplo, incluso de zinc, todo eso puede producir en algunos casos, sobre todo con una infección, puede producir cálculos de riñón. Pero en principio no, en principio que el agua tenga cal nos puede molestar más o menos, incluso nos puede gustar porque
da una sensación de sabor más, como con más duro, ¿no? Pues horrible. A quien le guste eso, pues que se lo haga mirar. Bueno, tiene también sus ventajas. Cuando te duchas se te va enseguida el jabón y si está pasada, si es un agua sin cal, pues no se te va el jabón. Tienes que frotarte porque no se va el jabón, que es lo que pasa en Madrid. Tú que has estado en Madrid, sabes que Pues en Madrid no diga eso porque precisamente se dice, ay, qué bien me deja aquí el pelo en Madrid, sí, y aquí bueno, siempre lo llevas crespado. Te lo dejará, sí. Y Aquí, el agua de allí te lo deja así, hombre, mejor. Aquí te da más cuerpo. El pelo. Eso sí, te da más cuerpo. Te da más cuerpo. Pero no se te va, el jabón no se va, ¿eh? Es decir, bien, entonces cuando la pregunta, la gente dice, bueno, o agua embotellada o agua del grifo, vamos a ver ventajas y desventajas. Vamos a poner qué pasa, por ejemplo, con las plantas de ósmosis inversa. La ósmosis inversa, que es muy útil, lo que hace es que va a quitar todo tipo de iones, es decir, va a dejar un agua casi pura, es decir, es un sistema de ultrafiltración que va por presión. Desventajas, pues que te lo tiene que instalar pues un fontanero, una persona experta. Estos sistemas sí que sirven, porque hay mucha gente que dice, no, eso no hace nada. No, claro que eso es buenísimo. Es muy bueno, pero claro, te lo tienen que instalar para empezar. Segunda, si no tienes bastante presión, el aparato va a ser un poquito más caro porque lleva un motorcito eléctrico que le dé presión. Normalmente con la presión, por ejemplo, de la ciudad suele ser suficiente. Entonces, cada vez son más baratos. De hecho, antes he hablado de los filtros de sílice o filtros de carbono. A veces a lo mejor te puede costar casi lo mismo un filtro solitario de estos que hay que un grupo de estos de ósmosis. Bien, entonces, ese sería un inconveniente. Otro inconveniente es que por cada litro de agua pura, digamos, que vas a sacar, o casi pura, vas a desperdiciar unos 5 litros de agua normal. Depende de la factura del agua. O sea, por cada litro, la máquina... Sí, a veces 5 y a veces 6. Pero bueno, tienes un litro. Normalmente se gasta para beber, porque si ya es industrial, son aparatos muy caros, con mucha presión, que no, porque esto no da casi presión de agua. Pero bueno, llenas una botella de litro. Entonces, esa agua, digamos, no tiene nitratos, no tiene prácticamente sodio. Es el mismo sistema que se gastaría con las potabilizadoras del agua marina. O sea, una potabilizadora de barco o de lo que hace es un sistema de ósmosis que le quita la sal. A esta agua que hemos sacado le podemos poner al final otro filtro de carbono que me lo alcalinizaría un poquito, que sería un poco, entonces estaría más agradable. O bien ponerle un poquito de bicarbonato en pequeña cantidad y entonces es un poquito más alcalina, no tiene ese gusto inicial, pero es muy buena. ¿Qué desventajas tiene? Ya lo he dicho, pues efectivamente que gasta más, que necesita una instalación, pero bueno, tiene la ventaja de no tienes que ir a por botellas, por ejemplo. Y tiene una ventaja el agua alcalina sobre la que no es tan alcalina. Normalmente hay trabajos donde dicen que los atletas y con el agua alcalina tienen mejor rendimiento. Igual que el agua bicarbonatada o el agua con una pequeña cantidad de bicarbonato también se han hecho, pero no hay nada concluyente, pero sí que se han hecho varios estudios, uno de ellos creo que lo hizo Vichy Catalán, sobre que disminuía un poco el colesterol, pero no hay nada concluyente. Se hicieron estudios, porque hemos dicho que hay una tradición de aguas, digamos, medicinales fantásticas, ¿no? Hay aguas que son más diuréticas, hay otras aguas que pueden servir para aumentar el rendimiento deportivo. O sea, eso es cierto. Sí, es cierto. Por ejemplo, el agua alcalina... Aguas medicinales. El deportista, por ejemplo, tiene una acidificación en la sangre. Entonces tú lo que haces es, al tomar un agua más alcalina, lo que haces es que disminuyes esa acidificación. O si una persona tiene muchas infecciones de orina, entonces necesita un agua un poquito más alcalina. Entonces, o bien comprada, o bien si tú la has hecho, por ejemplo, de ósmosis. ¿Más alcalina cómo? ¿Metemos una pila en la botella? No, por ejemplo, puede ser un filtro de carbono, o puede ser bicarbonato, o puede ser también pero eso ya no me voy a meter. Hay también unos aparatos que son ionizadores, pero bueno, no me voy a meter. Pero hay una marca que conoce todo el mundo que se la recomendaban ya nuestros abuelos y decían, con esta es mucho mejor para la salud, que es la Solán de Cabras. Sí, y va bastante bien. Es bastante diurética. Entonces es bastante diurética y bueno, es ligeramente alcalina y va bastante bien. Bueno, hay aguas que depende y hay cada persona, y Benasal, en fin, la gente antes iba a tomar las aguas, es decir, que no era estar una temporada tomando un agua buena. Porque, claro, el agua del grifo, vamos a decir también algunos inconvenientes, que nadie se asuste.
Y es que muchas veces, sobre todo en verano, lleva mucho cloro. Entonces hay que perder el cloro, porque también hay estudios que un exceso de cloro, el cloro cuando se combina con sustancias orgánicas, produce halometanos. Y los halometanos son cancerígenos. Vaya. Entonces hay algunos estudios que ahora es mucho mayor el beneficio de clorar el agua, porque claro, si no en las ciudades tendríamos disenterías, diarreas a toda hora. Porque, entonces, cuando nos vayamos en una piscina que tiene a tope de cloro, que huele... pues no es bueno. No es bueno, quiero decir, incluso bueno, la piscina, yo tengo una piscinita, ponemos cloro, pero claro, un exceso de cloro, luego hay que ducharse y eliminar esa cantidad. También no hay que pasarse con la cantidad de cloro, porque además el cloro en la piscina no solo tiene los halometanos, sino que tiene también, cuando se combina con sustancias, por ejemplo, cloroformo, que son los gases. Ha habido algunos intoxicados muchas veces en la limpieza de piscinas. Entonces, por ejemplo, para que el usuario, en este caso, el oyente, se aclare, si simplemente quiere quitar el cloro, hay una serie incluso de jarras que son muy buenas, con su filtro. Si quieres simplemente que el agua pues tenga un sabor distinto, pues también, vuelvo a repetir, hay filtros de carbón activado y jarras que hay con filtro que son muy buenas. Si quieres ya tener una garantía máxima del agua, pues entonces ya la ósmosis. ¿Y por qué lo digo eso? Por ejemplo, hay pueblos que aún están con los nitratos que están en el límite, en 50, por ejemplo. En algunos llegaban a 300, que el agua no es bebible. Entonces 50. Pero si yo quiero un agua que no tenga nitratos, pues bueno, primero miro el pH, lo puedo medir en casa, y luego llevo el agua a una estación que hay laboratorios que te miden el agua, y puedo decir, bueno, he pasado por la zona, por el aparatito que me he comprado de ósmosis. ¿Cuánto nitrato tiene? 0. Pues ya estoy tranquilo. Y puedo ver si tiene sodio, si no tiene sodio, y luego ya, no sé, por ejemplo, luego ya va a gusto. Si no te gusta ese gusto, pues le añades un poquito de bicarbonato en pequeña cantidad y estás añadiendo pues el ion bicarbonato, que es bicarbonato de sodio. Claro, que lo ideal sería lo que usted está diciendo, y es que supiéramos analizar el agua para ver lo que nos estamos bebiendo, ¿no? Poner ese vaso, por ejemplo, y como usted sabe hacer, claro, las autoridades analizarla. Sí, las autoridades te lo analizan, y tú puedes llamar al ayuntamiento o a donde sea y te dicen cuál es el análisis del agua potable. ¿Ah, sí? Sí, y además lo hacen en grifos. Normalmente se hace en varias zonas de Valencia, no se hace en la salida del agua, sino en varios sitios, para ver si ha habido filtraciones. No solo hacen ese análisis, sino hacen un análisis bacteriano. Pero aquí no estamos hablando de bacterias, porque las bacterias hemos dicho que se eliminan con el cloro. Si no, por ejemplo, pues te digo, puede ser una zona que estás en una zona rural y dices, bueno, aquí como hay mucho naranjo, seguro que algo de nitratos, o en esta urbanización seguro que sale del pozo y no me fío. Bueno, pues haz un análisis del agua, si no te la han hecho, no lo sabes, o tiene 40 de nitratos, después de que salga por la ósmosis va a estar 0, seguramente. Otra desventaja que tiene la ósmosis es que al año, por lo menos, debes de cambiar los cartuchos. No son caros, pero hay que cambiarlos. Es decir, porque si no, luego la calidad del agua que te sale ahí pierde toda la efectividad. Claro, algo filtra, porque eso siempre filtra, pero bueno, hay que cambiarlos. O sea, tienen un mantenimiento. Entonces, la pregunta que me hacía el oyente ¿es bueno el aparato de ósmosis? Sí, es bueno, no es caro y puedes tener un agua de calidad. ¿Es necesario? No. En la mayoría de los casos no es necesario, porque el agua del grifo es buena. Pero si tú quieres tener una excelencia mayor, pues entonces, claro, pues ¿Se instala en casa? Se instala en casa. ¿Cambia el sabor del agua del grifo? Sí, lo cambia en el sentido de que es un agua, digamos, de salida es un poco más ácida, con lo cual notas que es un agua que le falta algo. Dices, esta agua le falta algo, pero está buena. Hay gente que le gusta esa agua. Y yo cuando le tomo ¿Sería como la embotellada, parecida? Sí, no, como la embotellada suele ser un poquito más alcalina. Cuando le pones un poquito de bicarbonato, que es lo que hago yo, entonces está muchísimo mejor, por lo menos me gusta. Y luego yo le pongo anhidro carbónico, es decir, porque me gusta. Es que usted ya aparece ahí como es Bacterio, el de Mortadelo y Filemón, haciendo sus pócimas. No, es que como es médico, hace sus pócimas. El agua carbonatada es buena para la salud. El gas, lo único, hay gente que le hincha mucho, pero por otro lado es digestivo, ayuda a hacer la digestión, es antiácido, con lo cual le va muy bien para la acidez. Y bueno, son cosas. En Alemania beben casi todo el mundo. Si tú pides un vaso de agua, te lo dan con gas. Sí, con gas. Entonces, sí, aquí muchos sitios. Aquí lo puedes hacer. Venden aparatos que pones el gas o lo puedes comprar. Entonces, si sacas de la ósmosis luego le puedes poner gas o le puedes poner un poquito de bicarbonato. Eso
Eso al gusto. Me está diciendo Rafa que desde que este lo recomendó, ahora todas las noches cena con agua con gas. Con gas, bueno, pues estupendo. Buenísimo para su salud. Y ahora ¿no? mejor la digestión. Y a la gente mayor muchas veces que no tienen dificultades a veces para tragar, pues el agua con gas ayuda un poco a deglutir más. Es decir, que eso es lo que hay. Entonces, en los sitios donde tenga, ya digo, dudas claras digamos, del número de nitratos que tenga el agua, o incluso otros minerales, porque minerales tiene que son normales, ya digo, zinc, magnesio, suele tener también, algo de manganeso, entonces esos son normales. Pero hay otros como no, el nitrato no, porque el nitrato forma nitrosaminas y las nitrosaminas es el poder más cancerígeno que hay. Hay algunas botellas, algún agua embotellada que difiere mucho el sabor, no tiene sabor, no debe tener sabor el agua, pero sí se distingue entre unas y otras. Claro, eso es la diferencia de pH. O sea, tú lo que puedes distinguir en el agua, aparte... Por ejemplo, Bezoya, sabe muy fuerte. Claro, muy ácida. Sí. Muy ácida. Entonces, cuando coges una con pH, o sea, si a Bezoya le pusieras un pelín, aunque no lo notaras de bicarbonato, un pelín, ya te cambiaría el gusto. Notarías en la lengua el gusto distinto, porque son muy puras, han salido. Y luego hay otras botellas embotelladas que realmente son botellas que lo que han hecho es mineralizarla o tratarla, es decir, que viene de ósmosis. O sea, muchas botellas que venden, hay unas que te vienen del manantial Pepito, por ahí, vale, pero hay otras no, otras lo que son es agua potabilizada, tratada, o bien incluso esterilizada con rayos gamma y pasada por ósmosis. Eso de rayos gamma me ha sonado un poco de cuento, ¿no? Le ponemos ahí en el manantial, le ponemos los rayos y ya, a embotellarla y a venderla a precio de oro. En la botella. Peor en la botella. Ten en cuenta que una vez embotellada ya. Le ponemos estos rayos y ya te la, ¿no? Muchos alimentos que tomas han pasado por los rayos gamma, Quiero decir que están irradiados para que no se hagan malos tan pronto. Es decir, que pero eso ya... Eso de los rayos ya no me está gustando nada. Eso ya tiene que venir un técnico de alimentos y nos lo explicaría mejor. Yo ahí no. Sí, porque usted no quiere, porque usted también lo sabe. Eso, pero que lo sepas, pero bueno, son aguas, que una cosa, cuando me compréis un agua mineral, unas son de manantial y otras son aguas que están tratadas. Incluso hay algunas que tienen el gas de forma natural, porque el yacimiento lo tenía, y otras que es gas carbónico añadido. Oiga, y el agua embotellada, por ejemplo, porque de comprarla de la marca del supermercado, que encima sabe fatal, a comprar una primera marca, pues difiere mucho el precio, por ejemplo. No, y la gente dice, no, es que la del supermercado eso no vale para nada. No lo sé, es que ahí el mercado de tener en cuenta que aquí a veces viene agua incluso de Francia, ¿no? Hay marcas francesas, es decir, el precio del agua pues depende. Aquí se vende mucho, tanto marcas que hay catalanas pues compiten con marcas francesas que vienen aquí. Es un tema, lo que sí que es importante y lo que quiero que para la salud es importantísimo el estar hidratado, es importantísimo saber la calidad del agua. Es importantísimo además que es recomendable ir de vez en cuando de balnearios que tienen aguas de calidad, si no te complicas la vida. Y luego la forma más sencilla, pues muchas veces ya te digo, un filtro, una jarrita de filtro, a veces es suficiente para eliminar el sabor a cloro. Y podemos también eliminar en algunos casos un poquito la cal que pueda tener, que nos pueda molestar, pero eso es la realidad. ¿Algún consejo para esta Nochebuena y Navidad? Aparte del agua. Que beban agua. No, tomarán cava, me imagino que la gente tomará cava, que se hidraten. Sí, mira, es importante que en las cenas que se hidraten también un poco con agua o con agua incluso con gas y luego así que beban menos cantidad de alcohol. Que eso es importante. Y los consejos los dimos ya el otro día. Tener una cena con armonía, no discutir, pasárselo bien. Y bueno, y no buscar, porque sea la cena de Navidad, cenar o comer como si fuera el último día de nuestra vida, vamos, que hay que comer con moderación, no sea cosa que nos muramos del exceso de cena, ¿no? Entonces saborear lo que se come. Eso es importante. Además que llega un momento que el estómago te explota, que la gente se va con el estómago, eso que te duele, el estómago duro dicen, ahí de tanto comer. No sé qué he cenado, estoy harto. Y se desabrochan o sea, la técnica de desabrochar el cinturón, primero que es una mala educación y segundo que no es bueno para nuestra salud, ¿no? Hay que saborear el alimento, hay que saborear y estar con las personas que estás y luego no ser excesivos en la comida. Pues disfrutar. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Feliz y nos Navidad. Vemos el lunes que viene, no, pero seguramente que es festivo, es Navidad, ¿no? Sí, es Navidad. El lunes es Navidad. Que lo pase muy bien el lunes. Estaremos celebrando la Navidad. Felicidad a todos y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Clininav es tu clínica en Valencia.
En Clininab trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininab es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininab es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininab.